Bueno, vamos entonces a Primera de Reyes. Vamos a arrancar del versículo 28 del capítulo 16 para explicar simplemente una cosa. Y recordando lo que hablamos el domingo, ¿se acuerdan que el reino se dividió en dos? ¿Se acuerdan más o menos cómo se iban a llamar a partir de ahora? ¿Cómo? Judá. Israel, o sea, ¿cuántas tribus había en Israel? 10. Y en Judá 2. O sea, se dividió así. Pero no era mucha diferencia tampoco de población porque Judá era muy grande. Entonces era dos tribus, que era Benjamín y Judá, se llamaban las tribus de Judá, y las otras 10, que no vamos a mencionar los nombres, pero se les decía Israel. Entonces hay que recordar algo. Cuando ustedes vean, Israel ahora no es todo Israel, sino que es esas 10 tribus. Y cuando veamos Judá, es esas otras 2 tribus. ¿Se entiende? Fue como una división que hubo en el reino. Es como si en Argentina, supongamos, se divide Córdoba y Santa Fe a un lado. Entonces Córdoba y Santa Fe se empiezan a llamar Córdoba y el resto se llama Argentina. Van a seguir estando en el mismo lugar, pero ahora esas dos provincias se llamarían Córdoba y el resto Argentina. ¿Se entiende? Sigue siendo el mismo lugar, el mismo territorio, solamente se les dice con otros nombres. Y obviamente ahora no va a haber más un solo rey. Vamos a ver una línea de ¿qué? De 2 reyes. Porque va a estar un rey en Israel y un rey en Judá. Entonces acá se empieza a armar bastante lío, porque el tema de que empiezan a venir 2 reyes. Y como que la historia en el libro de Primera Reyes sigue, pero te va contando como si fueran los 2 lugares. Y es por ahí un poco más confuso, ¿saben por qué? Porque hay un momento, por ejemplo, que por ejemplo, en Judá empieza a reinar un rey que se llama Joram. Y en Israel empieza a reinar un rey que se llama Joram. Entonces, más confusión todavía, porque tenemos 2 reyes y los 2 se llaman iguales. Entonces, por ahí se hace medio difícil. El reino se dividió en 2. Por un lado, Jeroboam, esto es lo que vimos el domingo. Y por el otro lado, ¿se acuerdan que era parecido? Roboam. Jeroboam y Roboam. Jeroboam en Israel y Roboam en Judá. Y acá comienza una lista de muchos reyes que no vamos a ver todos. Eso no los vamos a saltear. ¿Por qué? Porque estamos viendo como un simple panorama y es lindo, obviamente, después cada uno en su casa estudiar cada libro detalladamente, pero ahora la idea no es hacer un estudio así capítulo por capítulo, sino estar viendo un panorama. Para que tengan una rápida idea, recuerden algo: en Israel todos los reyes que vienen son malos. Todos hacen las cosas mal. En Judá creo que zafan algunos, pero en Israel todos los reyes que le siguen hacen lo malo. Voy a volver una vez más a este repaso. Primer rey, ¿cómo se llamaba? Primero de todo, antes de la división. Saúl. Saúl fue desterrado por desobediencia. ¿Quién siguió? Que vino de otro lado, nada que ver. Vino de la tribu de Judá. Él vivía en la ciudad de Belén, ahí arrancó David. David tuvo un hijo. ¿Quién fue? Salomón. Salomón tuvo un hijo, Roboam, y ahí es cuando se divide el reino. ¿Se entiende? Saúl, David, Salomón, Roboam, Jeroboam, y ahí arranca la división del reino. Entonces, por ejemplo, arranca Jeroboam, después reina uno que se llama Nadab, después reina otro que se llama Baasa, después reina otro que se llama Ela, después otro que se llama Sinri, después reina otro que se llama Omri, y después otro que se llama Acab. Y me voy a detener en Acab, porque en la historia de cuando reina Acab es la historia de la que vamos a hablar hoy. Fíjense lo que dice Primera Reyes 16, a partir del versículo 28. Primera Reyes 16, versículo 28. Cuando Omri murió, que fue un rey de Israel, lo enterraron en Samaria. Luego su hijo Acab lo sucedió en el trono de Israel. Acab, hijo de Omri, comenzó a gobernar Israel en el año 38 del regreso del reinado de Asa, rey de Judá. O sea, Asa estaba reinando Judá, y cuando hacía 38 años que Asa estaba reinando en Judá, empezó a reinar Acab, hijo de Omri. Y fíjense lo que dice el 30. Sin embargo, Acab, hijo de Omri,
hizo lo malo a los ojos del Señor. Escuchen esto, peor aún que todos los reyes anteriores. O sea que no solo eran malos los reyes, sino que se peleaban para ver quién era más malo. Y dice el 31, y como si fuera poco haber seguido el ejemplo pecaminoso de Jeroboam. ¿Quién fue Jeroboam? El primer rey. Fíjense cómo Acab vendría a ser, después de Jeroboam, 2, 3, 4, 5, 6, el séptimo rey de Israel. Pero el mal ejemplo de Jeroboam seguía siendo como el patrón. Y dice, como si fuera poco haber seguido el ejemplo pecaminoso de Jeroboam, se casó con Jezabel, que era hija del rey Ed-Baal, de los sidonios, y comenzó a inclinarse a rendir culto a Baal. Baal era un dios que tenían los de la tierra de Canaán, antes de que el pueblo de Israel entre a la tierra. ¿Se acuerdan que Dios les dijo, entren y maten a todos, no dejen nada, porque si no ustedes van a terminar adorando a los mismos dioses? Ellos desobedecieron y fíjense cómo hasta este periodo, que hace rato ya que entraron, siguen sufriendo las mismas consecuencias. De la misma manera, ¿se acuerdan que Salomón tuvo un montón de mujeres y esas mujeres inclinaron su corazón a los dioses falsos? De la misma manera, Acab se casó con una mujer que no era judía, sino que era de la tierra de Sidón. Era Sidonia, que era un lugar de ahí de Canaán. ¿Y qué pasó? Dice al final del 31, comenzó a inclinarse a rendir culto a Baal. Dios le había dicho, no se junten con las de los otros pueblos. Ellos desobedecían, los reyes desobedecían y chao. Y dice, versículo 32, primero construyó un templo y un altar para Baal en Samaria. Luego levantó un poste dedicado a la diosa Acera. Acab hizo más para provocar el enojo del Señor, Dios de Israel, que cualquier otro de los reyes anteriores de Israel. Hasta ahí. Vamos al capítulo siguiente. ¿Esto es para qué? Para tener una idea de quién era Acab. Acab era un rey completamente malo. Había superado a los 7 reyes anteriores en maldad. No solo había hecho lo malo, sino que se había casado con una mujer impía y pecadora que no era del pueblo de Dios, y encima había construido un montón de altares. Hoy podríamos decirle lo que sería un montón de iglesias para rendirle culto a Baal. ¿Saben una de las cosas, por ejemplo, que pedía este dios Baal? Que sacrifiques a tus hijos. Quemaban a los hijos. Se quemaban a los hijos. Era una de las ordenanzas que tenía este dios Baal. Era un desastre. Ya vamos a ver un poco más ahora. Pero ¿qué pasa? En medio de todo esto aparece uno de los profetas más importantes de la historia del Antiguo Testamento. Uno de los profetas más conocidos. Jesús mismo lo va a citar en el Nuevo Testamento. Y es más, en un momento hasta aparece en el monte de la transfiguración, no sé si se acuerdan, aparece Elías y Moisés, y es Elías. Y lo más interesante es que no se nos da mucha introducción acerca de Elías. Es como que arranca nomás en escena. Fíjense, capítulo 17, versículo 1. Ahora bien, Elías, quien era de Tisbé, en Galaad, eso era, para que tengan una idea rápida, una zona montañosa, le dijo al rey Acab, tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años, hasta que yo dé la orden. Aparece Elías, que era una persona que vivía en las montañas. Esto, imagínense una persona así como media rústica. Él se vestía exactamente igual a Juan el Bautista, con pelos de camello, si era una persona rústica, y aparece a enfrentarse con el rey de Israel, que estaba haciendo las cosas completamente mal. Pero ¿qué pasa? Acá aprendemos una lección rápida. Dios siempre, ya sea en Israel o en Judá, mantuvo gente fiel dentro del pueblo. O sea, por más de que las cosas estaban todas re mal, Dios tenía a alguien siempre que le era fiel dentro de un pueblo infiel. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que me enseña a mí esto? Que yo puedo ser fiel aunque el resto no lo sea. Dice Elías, tan cierto como que el Señor vive, a quien sirvo. ¿Vieron? Él estaba sirviendo a Dios en medio de una generación que no lo estaba haciendo. ¿Por qué se nos dice
cuál era el estado del rey y no el estado del pueblo. Porque el estado del rey era exactamente igual al estado del pueblo. Entonces, para resumirnos, ¿cómo anda, Gus? Para resumir más o menos la cosa, siempre se nos dice esto. El estado del rey es el estado del pueblo. El estado del rey siempre es el estado del pueblo. Pero aún así, existen estas, serían como excepciones, que son estos profetas que permanecen fieles, aunque el pueblo no. Versículo 2, 17, 1 Reyes 17, 2. Después el Señor le dijo a Elías, vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Kerit, cerca de su desembocadura en el río Jordán. Bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado que te lleven comida. Hasta ahí. ¿Cuál fue la profecía que hizo Elías en el versículo 1? ¿Qué le dice a Acab? ¿Qué le comenta a Acab? Que no va a llover. Fíjese qué interesante. Él dice no va a llover por varios años. Volvemos a lo mismo. Esto es una historia real, una historia verídica. Imagínate que se le presenta al rey una persona que el rey posiblemente no conocía y le dice, mira, no va a llover hasta que yo diga. Imagínense, es como que Elías está diciendo, yo tengo la llave del cielo, yo tengo la llave de las nubes, yo puedo decir cuándo llueve y cuándo no. Porque encima dice a lo último, en el versículo 1, que no va a llover sino por mi palabra. Como diciendo, cuando yo lo diga, cuando yo vuelva a orar, va a empezar a llover de vuelta. Es interesante esto, y para que tengan una idea, vayan a Santiago. Vamos al libro rápido de Santiago, capítulo 5, versículo 17. Casi al final de la Biblia, Hebreos, Santiago. Capítulo 5, versículo 17 y versículo 18. ¿Puedes leerla? ¿Cómo te agarré con 17 y 18. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró en fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Tranquilidad. Elías era un hombre igual a nosotros y él oró para que no lloviese y no llovió. Ahora vamos a ver más adelante el por qué. O sea, no es que Elías dice, no te van a que llueva más y ora y no llueve más. Y vamos a ver algo que nos va a enseñar toda esta historia, y queríamos tocar esta historia por el hecho de que la historia de Elías es como un patrón de cómo debemos vivir como cristianos. Elías oró para que no lloviese, pero ¿cuál era la intención? Que el pueblo de Dios, Israel, vuelva a Dios. ¿Se entiende? ¿Cuál es la situación del pueblo de Israel ahora? La peor, hasta el momento. La peor. Israel está en un estado de pecaminosidad absoluta. El rey de Israel construye altares a Baal. Imagínense la situación espiritual del pueblo. Si tu rey está construyendo altares a Baal. Imagínense a ustedes entrando a una iglesia y el pastor construyendo estatuas para que adoren. Eso sería una locura en una iglesia hoy en día. Más o menos igual era la situación en Israel. Su rey, quien debía, ¿se acuerdan que leímos el domingo, lo leyó Diego que estaba en Deuteronomio? Quien leía de leer la Biblia todos los días y temer a Dios, ese rey, el rey del pueblo, estaba construyendo templos para que adoren a Baal, casado con Jezabel, que era una mujer de otro pueblo que tampoco tenía nada que ver con Dios. Esta era la situación del pueblo de Dios. Y Dios siempre quiere que su pueblo vuelva a Él. Y una de las cosas que aparece mucho en el Antiguo Testamento es que la falta de lluvia es un símbolo de la falta de bendición de Dios. ¿Se entiende? Algo que hoy en día no es exactamente así. Era muy típico de Israel. Hoy no es que no llueve porque estamos haciendo las cosas mal como país. Eso no tiene mucho que ver hoy en día. Pero sí en el Antiguo Testamento era algo marcado, que cuando el pueblo de Israel hacía las cosas mal, no llovía. Y que no haya lluvia, ¿qué te perjudica? Todo, la cosecha, los animales, se secaban los arroyos, los animales no tenían que beber. Y fíjense algo muy loco, que no solamente no iba a haber lluvia, no iba a haber rocío. O sea,
El rocío muchas veces ayuda un montón. En realidad ayuda un montón. Acá no iba a haber ni rocío ni lluvia durante 3 años. Es una locura. No existe ninguna cosecha más. Los animales mueren, los arroyos se secan. No hay nada más para hacer. No hay más esperanza. No hay más esperanza. ¿Se acuerdan que toda la nación de Egipto se salvó esos 7 años de escasez, de hambre, de que no había cosechas, gracias a los 7 años anteriores donde José había ayudado? Acá no tenemos a un José que... Acá se cortó. De un día para el otro no llovió más. Pero hay un profeta que está diciendo, esto viene de Dios. Porque Dios está acá, ¿qué? Queriendo llamar a la nación, ¿para qué? Para que se arrepienta, para que vuelva a Él. Siempre la intención de Dios, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, es decirle a Israel, vuelvan a mí, vuelvan a mí. Lo interesante no es solamente que Elías dice esto, sino lo que Dios le dice después. ¿Vieron? Le dice, apartate, andate a un arroyo, escondete en ese arroyo, y yo voy a enviar cuervos para que te alimenten. Eso es raro. Miren lo que pasa, versículo 5. Entonces Elías hizo lo que el Señor le dijo y acampó junto al arroyo de Querit, al oriente del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la noche, y él bebía del arroyo. ¿Qué está haciendo Dios con este profeta? Le está enseñando varias cosas. Primero le está enseñando que, imagínense, vos fuiste el que oró para que no llueva sobre la tierra. Imagínate esto. Dice, bueno, ahora Dios me va a usar para una obra más grande o algo así, podría haber pensado Elías. No, Dios le dice, apártate, escóndete. No te necesito más por ahora. Te voy a necesitar en otra situación. Ahora no te necesito, puedo seguir sin vos. Otra de las cosas que está haciendo Dios es protegerlo. Porque cuando Acab vea que pasan las semanas y los meses y no cae lluvia, y vea que Elías tenía razón, y que realmente, porque es posible que Acab no le haya creído al principio. Después más adelante dice que Acab lo buscó por todo lado y por todo lugar. Entonces, ¿qué está haciendo Dios también? Está protegiendo a su profeta. Había muchos que los habían mandado a matar, exactamente, y otro grupo quedó porque los escondieron. Pero imagínense el Estado de Israel. Esta es la situación. Esta es la historia del pueblo de Dios. Desastrosa, ¿no? Entonces Elías recibía comida de parte de un cuervo y tomaba agua del arroyo. Hasta acá podríamos decir que Elías estaba, bastante bien. 2 cosas para aprender también de Elías. La primera, Dios te guía. ¿Ven cómo Dios lo guía? Y la segunda, Dios siempre te sustenta. Porque Elías, cuando dice no va a llover, él también va a ser perjudicado porque no haya lluvia. Porque ¿a quién afecta la lluvia? O sea, si no llueve, a todo. Entonces Elías tranquilamente podría haber dicho, esta misma profecía me va a afectar a mí, estoy hasta las manos. Y miren qué interesante esto, Dios le da de comer por un cuervo. Imagínate la historia así, Elías en un arroyo, ven que venga un cuervo con un pedazo de carne y vos comas de lo que el cuervo trae. Y tome agua del arroyo. O sea, Elías era llamado a depender completamente y únicamente de Dios. Solamente de Dios. Ahora, el problema también viene en el versículo 7. Dice, sin embargo, poco después, ¿qué pasó? El arroyo se secó. Porque no había llovido en ninguna parte del reino. Y es natural que se seque. Porque no había rocío, porque no había lluvia, ni nada de esto. Ahora, Elías está siendo perjudicado también. ¿Por qué? Porque ahora no tiene que tomar. Una persona no puede aguantar muchos días sin tomar. Ahora, es interesante esto. Elías podría haber huido o podría haberse ido a otro, a otro lugar, buscar un arroyo, ir a alguna ciudad, ver de dónde pueda sacar agua. Pero es interesante esto, Elías se quedó ahí. Se quedó cuando la bendición de Dios estaba. Se quedó cuando la bendición de Dios no estaba. Permaneció firme, ¿vieron? Él se quedó. ¿Saben cuándo se va a empezar a mover Elías? Solo cuando Dios lo dice. El cristiano se mueve solo cuando Dios lo dice. El cristiano actúa y vive solo cuando Dios habla. Entonces, cuando Dios le dijo a Elías, anda al arroyo, ¿qué hizo Elías? Se fue al arroyo. Ahora está quieto. Y dice el versículo 8, que luego el Señor le dice a Elías,
vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Y entonces Elías obedece y se dirigió a Sarepta. Y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo: por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y dijo: también tráeme un bocado de pan. Pero ella respondió: le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar, escuchen esto, para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. ¿De qué nos habla esto? De cómo estaba la situación en la crisis a nivel nacional. Porque hacía mucho tiempo que no llovía. Ahora los arroyos estaban secos. Cuando el arroyo está seco, están todos hasta las manos. Esta mujer tenía en su casa un vaso de agua, pero no tenía pan. De hecho, estaba juntando a las afueras de la ciudad de Sarepta un poco de leña que le iba a alcanzar para hacer un poco de pan para su última comida. ¿Y qué dice? Yo y mi hijo vamos a morir, porque ya está. Fíjense la desesperanza, ¿no?, que había en toda la región. Y cualquier persona podría estar clamando o culpando a Dios. Pero el pueblo se había alejado de él. Sarepta era la ciudad de Sidón, donde vivía, no donde vivía, sino de donde era la reina esposa de Acab. Ahora, fíjense qué interesante esto. ¿A dónde lo llevó Dios? Lo llevó nada más y nada menos que a la ciudad de donde era la reina, que después lo estaba buscando para matarlo. Posiblemente porque en el último lugar donde lo hubiese buscado la reina sería en su propia ciudad. Pero los planes de Dios son completamente misteriosos. Ahora, miren qué interesante esto. Dios le dice a Elías, esta parte histórica, habla mucho del cuidado y el sustento que Dios tiene sobre los suyos, sobre sus hijos, sobre su pueblo. Primero lo alimentó en un arroyo, o sea, donde las probabilidades eran cero casi. Ahí lo alimentó. Ahora lo va a alimentar en la casa de una viuda que lo único que estaba haciendo era preparando su última comida y que lo único que tenía era un puñado de harina y un poco de aceite, dice, en el fondo de la jarra. ¿Qué podría haber hecho con eso? ¿Vale? ¿Una tortilla? Un criollo. O sea, era muy nada. Y alcanzaba más, dice, posiblemente para una sola última comida, o sea, algo, para ella y para su hijo, y sabía que después de eso no había más, y no podía salir a buscar, no podía salir a comprar, no había nada. Todo estaba muriendo. Y ahí en ese lugar era donde Dios iba a sustentar al profeta. A veces decimos, no, Dios a los suyos los va a tener en la mansión. Dios a los suyos los va a tener en la mejor economía. No. ¿Qué espera Dios de los suyos? Fidelidad, obediencia, compromiso con Él. Elías nos habla de esto. De hecho, el día significa, mi Dios es el Señor. Eso es lo que significa Elías. Mi Dios es Jehová, Yahweh. Porque Él está en una etapa de la historia para mostrarle a todo el pueblo que Dios sigue siendo Dios. Y nosotros necesitamos entender y aprender la vida de Elías porque de alguna manera tenemos un mismo ministerio o un mismo llamado de parte de Dios, que es mostrarle al mundo o mostrarle a la sociedad que Dios es nuestro Dios y Él nos cuida y nosotros le obedecemos. Elías nos va a enseñar, por ejemplo, a que debemos orar fervientemente. Nos va a enseñar a que tenemos que ser obedientes aunque las cosas anden bien o aunque las cosas anden mal. Y Elías nos va a enseñar que se puede ser fiel cuando todos alrededor mío no lo son. Y que Dios de alguna manera me va a cuidar y me va a sustentar. La Biblia dice en Mateo capítulo 6 que Jesús le enseña a los discípulos, una de sus primeras prédicas es esta: yo los voy a cuidar, así como cuido a los pájaros que nunca pierden su alimento, así los voy a cuidar. Así como la flor del campo, dice, está siempre bien vista, así siempre voy a cuidar de su vestimenta.
pero ustedes tienen que hacer algo, dice Jesús. Mateo 6:33. Buscar primeramente el reino de Dios. ¿Qué significa eso? Que nosotros primero debemos preocuparnos por obedecer a Dios y después Dios se encarga de sustentarnos. ¿Ven? Se ve en Elías este patrón. ¿Ven que él obedece? Porque ¿por qué se presenta con Acab? Porque Dios lo había llamado a presentarse con Acab. Él obedece. Después le dice, andate al arroyo. ¿Qué hace Elías? Obedece. ¿Dios lo sustenta en el arroyo? Sí, obedece. Si Elías no obedecía y se iba a lo mejor a alguna ciudad pensando que él tenía una mejor idea que Dios, hubiese muerto. Está en el arroyo se seca. ¿Qué hace Elías? Recibe la palabra de Dios, se queda ahí, recibe su palabra y Dios le dice, andate a Sarepta, te voy a dar una viuda que te va a sustentar. ¿Qué hace Elías? Obedece. Elías podría haber dicho, no, mandame a la casa de algún, no sé, de algún comerciante, tiene una viuda. La viuda no trabajaba, la viuda era pobre, porque la mujer no trabajaba. Entonces su esposo era el que era el encargado de traer sustento a la casa y los esposos no estaban. Al punto tal que esta viuda ahora tenía nada más que un poquito de harina, un poquito de aceite, y Elías dice, acá, sí, ahí. ¿Y Elías qué hace? Obedece. ¿Y Dios qué hace? Mire. Versículo 13. Entonces Elías le dijo, no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Pero primero cocina un poco de pan para mí. Elías se ve que estaba muerto de sed y muerto de hambre. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Versículo 14. Pues el Señor, Dios de Israel, dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes, hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella y su familia, y Elías, su familia se refiere a su hijo, comieron durante muchos días. Dice el versículo 16 que siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. La otra versión deja un poco más clara la idea, y él dice, en la otra versión dice que imaginémonos que era esto, miren, esto de aceite. Dice Elías, en la otra versión, el aceite no va a disminuir. ¿Qué nos da a enseñar? ¿Qué nos enseña esto? Que no es que Dios iba a llenarle la tinaja, el jarro. Iba a mantenerla siempre ahí, día tras día. ¿Para qué? Para que la fe y la dependencia de Dios se ejercite día tras día. ¿Se entiende? No dice, te voy a dar 100 jarros de aceite, o te voy a dar 10 jarros de aceite. No, dice, nunca eso va a disminuir. Y para una persona que vive por fe, eso es suficiente. ¿Se entiende? Dice, no va a disminuir. Ahora, ¿en qué tenían que confiar entonces? En la palabra de Dios que había dado por boca de Elías. ¿Se entiende? Ellos ya tenían que descansar en eso. Y tenían que cocinar como si fuera la última vez todos los días. ¿Se entiende? Y de manera milagrosa, el aceite y la harina nunca disminuían. Tampoco aumentaban. ¿Se entiende? Pero no disminuían. Y comían y sobrevivían. Y esa promesa iba a durar hasta que la lluvia vuelva. Y ahí ya ella pueda, de alguna manera, buscar o comprar más alimento. Y dice que se cumplió. Dice el 16, siempre había suficiente harina. No dice, siempre había harina hasta el lleno de harina, ¿no? Dice, siempre había lo suficiente. Dios a nosotros, sus hijos, nos promete siempre lo suficiente. No te promete riquezas, no te promete una vida llena de lujos, pero sí es verdad que la Biblia dice que Él te promete lo suficiente. Dice un proverbio, joven fui y he envejecido, y no he visto ningún justo que mendigue pan. No he visto ningún justo que mendigue pan. Dios no abandona a los suyos. Dios no desampara a los suyos. Pero Dios pide algo de los suyos. Obediencia. ¿Se entiende? Si yo no le doy obediencia y yo no sigo su mandato, no tengo, pero ¿por qué esperar ninguna clase de bendición de parte de Dios? Acá él está disfrutando de la bendición de Dios, pero porque él está viviendo en obediencia. Él está no solo viviendo en obediencia, él está viviendo en santidad. Él es santo en el medio de un pueblo que no lo es.
Él es puro, íntegro, recto en medio de un pueblo que no lo es. Él obedece la palabra del Señor, él escucha la palabra del Señor, él vive bajo las instrucciones del Señor en medio de un pueblo que no lo es. ¿Y qué nos manda Dios a nosotros? Lo mismo, exactamente lo mismo. Él promete que nada nos va a faltar. Y es verdad, es su palabra, Él lo promete. Pero Él promete que nada le va a faltar a los que viven haciendo primero su voluntad. Y a los que dice en Mateo 6:33 buscan primero su reino. Y podemos ver la vida del apóstol Pablo. Él no estaba preocupado por las cosas de este mundo, sin embargo Dios nunca lo desamparó. Y Pablo dice en una carta, teniendo sustento, o sea, para comer, y abrigo, estemos contentos, dice Pablo. Tenemos que contentarnos con lo que Dios nos da, tenemos que saber que Dios suple nuestras necesidades y que Él está por encima de toda situación. Entonces, versículo 17. Vuelvo a decir algo que es importante. Nuestra obligación, recuerden esto, es darle a Dios el primer lugar en nuestra vida. Es temerle, como lo hacía Elías. Es obedecerle, como lo hacía Elías. Es honrarle, como lo hacía Elías. Glorificarlo, como lo hacía Elías. En todas las cosas. Y Él nos garantiza siempre el pan y el agua. Siempre. Lo podemos ver hasta acá. Dice que el versículo 17, que tiempo después, no sabemos cuánto, el hijo de esta mujer se enfermó. Cada día empeoraba y finalmente se murió. Entonces ella le dijo a Elías, ¡ay, hombre de Dios! ¿Qué me ha hecho usted? ¿Ha venido aquí para enseñarme mis pecados y matar a mi hijo? Pero Elías contestó, dame a tu hijo. Entonces tomó el cuerpo del niño de los brazos de la madre, lo cargó por las escaleras hasta la habitación donde él estaba alojado y lo puso sobre la cama. Después Elías clamó al Señor y dice, oh Señor mi Dios, ¿por qué le has traído desgracia a esta viuda que me abrió su casa al provocar la muerte de su hijo? Entonces Elías se tendió sobre el niño 3 veces y clamó al Señor, oh Señor mi Dios, te ruego que le devuelvas la vida a este niño. El Señor oyó la oración de Elías y la vida volvió al niño y revivió. Entonces Elías bajó al niño de la habitación en el piso de arriba y se lo entregó a su madre. Mira, le dijo, tu hijo vive. Entonces la mujer le dijo a Elías, ahora estoy convencida de que usted es un hombre de Dios y que de verdad el Señor habla por medio de usted. Tenemos acá la primera historia en toda la Biblia de una resurrección. Nunca había pasado hasta esta historia. Nunca había... ¿Cómo? A Jesús se lo confundió con Elías, sí. Porque ya vamos a ver después, Elías no murió. Elías fue llevado por Dios al cielo. Fue uno de los 2 que no murió. Lo interesante acá, bueno, es que esta viuda pierde a su hijo y le echa la culpa ¿a quién? A Elías. ¿No? Y dice Elías, es culpa tuya que vos viniste hasta acá y me estás recordando que soy una pecadora. Fíjense la conciencia de la viuda. Ella sabía que era pecadora. Y sabía que la paga del pecado era la muerte. Y sabía que su hijo estaba muerto por causa del pecado. Pero en vez de buscar arrepentimiento, busca ¿qué? Quejarse. Y busca quejarse con Elías. Entonces le dice Elías, esto es culpa tuya, es culpa de que vos viniste hasta acá y me estás recordando quién soy. Y dice que Elías, sabiendo que había sido Dios quien está obviamente detrás de la vida y la muerte, esto es algo que la Biblia nos lo enseña, Dios es el que está detrás de la vida y la muerte, dice que él ora pidiéndole a Dios que vuelva este niño a la vida. Tranquilas oraciones de Elías. La primera es que no llueva por varios años, la segunda es que una persona vuelva a la vida. En las dos el Señor lo escuchó. El Señor lo escuchó. Y dice que este niño volvió a la vida y esta historia termina en lo que podría casi ser la salvación de esta mujer. Porque esta mujer al final dice, ahora estoy convencida de que sos un hombre de Dios y que el Señor habla por medio tuyo. Y no es una mujer judía, es una mujer gentil, de otro lado. Y fíjense, es ahí donde Dios decidió poner a un profeta y esta mujer fue bendecida por Elías y fue bendecida por Dios y termina reconociendo que Elías realmente era una persona, un hombre de Dios. Ahora, creo que algo clave es entender que Elías era escuchado por Dios, porque Elías escuchaba a Dios.
¿Se entiende? Elías era escuchado por Dios cuando él oraba, pero porque Elías antes también escuchaba a Dios. Cuando vos escuchás a Dios, cuando vos lo escuchás a Él, a través de su palabra, es lógico que Él también te escuche. Y la oración siempre es como un misterio, porque uno dice, bueno, la oración siempre que es respondida es por gracia. Sí, es verdad. Pero también dice Santiago, que leíamos, que por ejemplo la oración del justo puede mucho, como diciendo, la oración de una persona que vive en integridad pesa más delante de Dios. O sea, la oración de una persona que vive en santidad y que vive obedeciendo los mandamientos de Dios pesa más delante de Dios. Esto es como una especie de misterio. Pero la Biblia da varios ejemplos. Por ejemplo, Proverbios dice que la oración de aquel que aparta su oído de la ley es como una abominación para Dios. Quiere decir que si vos nunca estás escuchando a Dios, no podés esperar que Dios te escuche. ¿Se entiende? Si a vos no te interesa en nada la palabra de Dios, no podés esperar que a Dios le interesen tus palabras. La oración es respondida cuando yo vivo en obediencia y en santidad. ¿Se entiende? La oración tiene más peso cuando mi vida respalda la oración que yo estoy diciendo. Le vuelvo a decir, es como un misterio esto, porque también la respuesta a una oración es gracia y misericordia de parte de Dios. Pero sí es verdad que la oración de la persona que vive agradando a Dios es de más peso delante del Señor. De más peso. Y tiene como un valor o una respuesta diferente. ¿Sí? Elías era una persona intachable en esta época, íntegra. Y él oró. Y oró con insistencia. Y Dios lo escuchó. Entonces, algo muy importante para simplemente mencionar algo de la oración. Cuando yo no entiendo por qué Dios no me escucha, debería ir a la Biblia y ver cómo era la vida de la gente a la que Dios escuchó. ¿Se entiende? Es decir, Dios a mí no me escucha. ¿Y por qué Elías lo escuchó? Bueno, fíjate cómo vivía Elías. Pero yo vivo distinto a Elías. Claro, por ahí, entonces a lo mejor ahí está el problema. ¿Se entiende? O fíjate, a Elías, Dios escuchaba mucho a Pablo. Bueno, fíjate cómo era la vida de Pablo. O Dios escuchaba la oración de Moisés. Fijémonos cómo era la vida de Moisés. A eso voy, que cuando nosotros vemos que hay una persona en la Biblia a la que Dios escucha, prestemos atención a cómo era su caminar. Porque a veces ahí está la clave. ¿Se entiende? Dios demanda de nosotros una vida de obediencia, de integridad, de santidad, de lealtad a Dios, no al mundo. Y Él escucha. Él escucha las oraciones de los suyos. Entonces, capítulo 18. Más tarde, durante el tercer año de la sequía, el Señor dijo a Elías: preséntate ante el rey Acab y dile que pronto enviaré lluvia. Elías podría haber dicho: no, Dios, ni loco, me presento ante Acab. Hace 3 años que el otro me anda buscando porque yo le dije que no iba a llover y no llovió. Lo veo acá y ¿qué va a hacer acá? Me va a querer cortar la cabeza, ni loco me presento ante Acab. Elías podría haberse quejado, Elías podría haber presentado alguna duda o alguna queja delante de Dios. Dicen: Dios, no, mirá, hace 3 años que me mantenés acá con lo justo, viviendo, déjame seguir acá, estoy bien. Dice el versículo 2: entonces Elías fue a ver al rey Acab. ¿Ven esa obediencia instantánea, inmediata? Y dice: mientras tanto, el hambre se hizo muy intensa en Samaria. Por eso Acab mandó a llamar a Abdías, quien estaba a cargo del palacio. Abdías era un fiel seguidor del Señor. Cierta vez, cuando Jezabel, la esposa de Acab, intentaba matar a todos los profetas del Señor, Abdías escondió a 100 de ellos en 2 cuevas. Metió a 50 profetas en cada cueva y les dio comida y agua. Abdías era un funcionario de Acab, quien estaba encargado del palacio de Acab. Lo interesante y lo raro es que él era siervo de Dios. ¿Ven? Pero a la vez estaba con Acab. Era medio raro. Es como que hacía cosas bien, pero también estaba con Acab. Posiblemente no le quedaba otra. Pero fíjense que él había hecho un acto muy importante, que después iba a tener un muy buen resultado. Él había agarrado a 100 profetas de parte de Dios.
Para que ustedes se den una idea, el profeta podríamos traducirlo como aquel que quería sí obedecer y seguir a Dios. Y había escondido 50 en una cueva, 50 en otra, porque no solamente Israel estaba en el peor estado espiritual, sino que estaba queriendo exterminar a todo aquel que quiere obedecer al Dios de Israel. Entonces había 50 en una cueva, 50 en otra. Esto Elías no tenía ni idea, él pensaba que era el único que quedaba. Y este Abdías dice que, el versículo 5, Acab le va a decir esto. Dice, tenemos que revisar todos los manantiales y todos los valles del reino y ver si podemos encontrar pasto suficiente para salvar por lo menos algunos de mis caballos y de mis mulas. Miren, Acab era tan impío, tan blasfemo, que él, en vez de arrepentirse delante de Dios, porque hacía 3 años, Acab sabía que era Dios el que había frenado el cielo. ¿Por qué estaba preocupado Acab? Por sus animales, por sus caballos. O sea, en vez de haber visto, bueno, está bien, Dios me castigó, ¿por qué? Porque construí altares a Baal, porque construí este poste para la diosa de Acera. Entonces, bueno, estoy haciendo las cosas mal, me voy a arrepentir y Dios me va a brindar su favor. Dice que no, que él estaba preocupado por sus animales. Acab estaba preocupado de que no le falte el ganado. Era una preocupación por él mismo, ¿ven? Orgullo. Y dice el 6, entonces que se repartieron el territorio. Acab se fue solo por un lado y Abdías se fue solo por el otro. Y mientras Abdías iba caminando, de pronto vio que Elías se le acercaba. Abdías lo reconoció enseguida y se postró hasta el suelo ante él. ¿De verdad eres tú, mi señor Elías?, preguntó. Como que no pensaba que estaba vivo, ¿no? Sí, soy yo, contestó Elías. Ahora ve y dile a tu amo, Elías está aquí. Oh. Ay, señor, protestó Abdías. ¿Qué daño te he hecho para que me mandes a morir a manos de Acab? Te juro por el Señor tu Dios, que el rey te ha buscado en cada nación y reino de la tierra. Desde un extremo hasta el otro ha procurado encontrarte. Cada vez que alguien le afirmaba, Elías no está aquí, el rey Acab obligaba al rey de esa nación a jurar que le había dicho la verdad. Esto podría haber sido tras de alguna tortura. Versículo 11. Y ahora tú me dices, ve y dile a tu amo, Elías está aquí. Apenas yo te deje, el Espíritu del Señor te llevará a quién sabe dónde. Y cuando Acab llegue aquí y no te encuentre, me va a matar. Te recuerdo que toda mi vida he sido fiel siervo del Señor. Acá Abdías nos revela un poco cómo era su fe. Era una fe medio tambaleante, ¿no? Una fe un poco tranqui. Tenía fe en Dios. Era uno de los pocos leales a Dios, pero también tenía muchos, podemos decirle, muchos altibajos, ¿no? En este caso él estaba más preocupado por su propia vida que en obedecer a lo que el profeta de Dios le estaba diciendo. Y él dice, si vos te vas a ir y después si vos te vas y yo lo hice venir acá hasta acá al cohete, me van a matar a mí. Entonces sigo, dice el 13. ¿No te han contado, Señor mío, de que cuando Jezabel intentaba matar a los profetas del Señor, yo escondí a 100 de ellos en 2 cuevas y les di comida y agua? Como defendiéndose a Abdías. No, yo soy una buena persona, no me mandé al muere. Miren lo que era la presencia de Acab, ¿no? También, lo temible que era Acab. Claro, era el rey de toda una nación. Y dice el versículo 14, el versículo 14, pero a la mitad. 15. Elías dijo, te juro por el Señor Todopoderoso, en cuya presencia estoy, que hoy mismo me presentaré ante Acab. Esta es la segunda vez que aparece esta frase, en el Dios en cuya presencia estoy. La primera vez aparece en el versículo 1 del capítulo 17, apenas empezamos, cuando él se presenta por primera vez a Acab. Él le dice el Dios en cuya presencia estoy. Y acá le dice a Abdías, el Dios en cuya presencia estoy. ¿Por qué? ¿Por qué aparece esto? Bueno, Elías era el modelo en esta historia de lo que debía ser toda la nación. O sea, como Elías estaba viviendo, así debería estar viviendo toda la nación. La nación se había olvidado de Dios. La nación pensaba que Dios ya no estaba más con ellos. Y Elías está diciendo, yo vivo en la presencia de Dios. Dios está conmigo, Dios me acompaña. Y esto es algo que nosotros también debemos llevar en todos lados. En todos lados. Dios está con nosotros. Su presencia está donde yo voy. Es más, su espíritu vive en nosotros. Entonces, nuestra manera de vivir debería mostrarle a los demás que Dios vive en nosotros.
en cuya presencia estoy. Y dice, hoy mismo me presentaré a Acab. Versículo 16, entonces Abdías fue a decirle a Acab que había aparecido Elías. Así que Acab fue a encontrarse con él. Cuando Acab vio a Elías, exclamó, así que realmente eres tú el alborotador de Israel. Como diciendo, acá está el que causó todos los problemas. Hace 3 años que no llueve, culpa tuya, Elías, porque vos oraste al cielo para que no llueva. Dice el versículo 18, yo no le he causado ningún problema a Israel, respondió Elías. Tú y tu familia son los alborotadores, porque se negaron a obedecer los mandatos del Señor. En cambio, han rendido culto a las imágenes de Baal. Elías, ¿qué está diciendo? Acá el problema no soy yo, acá el problema sos vos. Pero no solamente sos vos, acá el problema es este. Se negaron a obedecer los mandatos del Señor. De la misma manera, Dios cierra los cielos cuando nosotros nos negamos a obedecer los mandamientos del Señor. No me refiero a que Dios quita la lluvia, sino que quita su bendición sobre nuestras vidas, que es peor, mucho peor. ¿Se entiende? Cuando yo me alejo de Dios, Dios se aleja de mí. Y eso es natural. De hecho, el libro de Santiago también dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien su corazón y Dios se acercará a ustedes. Arrepiéntanse de sus pecados y Dios se acercará a ustedes. Pero si no lo hacen, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy tratando de alejarme de Dios. Y Dios se aleja. ¿Por qué? Porque Él no va a entrar en mi vida si no hay arrepentimiento de mis pecados de mi parte. Sería lógico. No es que Dios dice, bueno, no, lo voy a bendecir igual con toda mi bendición a Cristian, aunque él no se arrepienta de sus pecados. ¡Flac! Lo bendigo igual. No, Dios dice, hay bendición de parte del cielo, pero cuando hay un verdadero arrepentimiento y una vida de obediencia a Dios. ¿Ven? Elías está mostrando cuál es la fuente del problema. El pueblo se había apartado de Dios y por eso Dios se había apartado del pueblo. Pero, la bendición y la misericordia de Dios son tan grandes que Él sigue insistiendo con el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel hacía 7 reyes que venían haciendo lo malo. Y podría Dios haber dicho, chao, nos vemos. Pero sin embargo, sigue insistiendo. Y vamos a terminar con el capítulo 18, con esta historia que es impresionante que pasa. Que es Dios mostrándole a su pueblo que Él sigue siendo Dios. Entonces Elías dice esto, y acá arranca la historia más linda y más importante. Primero, vos sos el alborotador. Vos te negaste a obedecer los mandamientos del Señor. Y vos estás rindiendo culto a las imágenes de Baal. Versículo 19. Ahora, escuchen la propuesta de Elías. Tenía un coraje Elías. Ahora, convocad todo Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, a quienes Jezabel mantiene. O sea, Jezabel, con su dinero como reina, mantenía a 850 profetas, que eran tipo especies de pastores, sacerdotes, pero de estos dioses falsos. Imagínense este deseo por la falsa religión, que no es que Jezabel la permitía y Acab la permitía, no, la mantenían. Porque ellos comían de la mesa de Jezabel, dice la otra versión. 850 profetas. Ahora, pero hay algo interesante acá. ¿Cuántos era Elías? ¿Con cuántos estaba? Solo. Y él dice, trae a los 850 profetas. Reunía a toda la nación. Eso nos da una idea de que no sabemos cuánta gente se iba a reunir en este monte, en esta colina, pero podría haber superado los miles. Y ahí va Elías. Y fíjense, el versículo 20 me llama la atención de que Acab le hace caso. Dice el 20, entonces Acab convocó a todos los israelitas y a los profetas al monte del Carmelo. ¿Por qué pasa esto? Porque Dios estaba atrás de esta historia. Ahora, arranca la escena. Escuchen esto. Los personajes. Un profeta de Dios. 850 profetas de Baal y de Acera. Un rey impío y un pueblo idólatra. Vos decís, bueno, lo veo así y las chances son
muy pocas, ¿no? Pero también va a haber una enseñanza acá. Uno con Dios siempre es mayoría. Siempre. Uno solo. Pero en santidad, con Dios, siempre es mayoría. Por eso, un hombre que le gustaba mucho esta historia, le escribió un libro, y él pregunta esto: ¿dónde están los Dios de Elías? Bueno, la mejor pregunta dice es: ¿dónde están los Elías de Dios? Como diciendo, ¿dónde están aquellos hombres como Elías? O sea, ¿dónde están aquellas personas que viven como Elías? ¿Por qué nosotros siempre somos como el pueblo y no como Elías? Imagínense lo que haría en un pueblo una persona que viva como Elías. ¿Se entiende? Imagínense el impacto que tendría una persona que vive como Elías. Y esta historia empieza a desarrollarse y dice, versículo 21, con todo el coraje del mundo, dice que Elías se paró frente a ellos y dijo, acá hay algo interesante, la otra versión lo dice mejor, dice que Elías se paró frente al pueblo, no frente a todos. ¿A qué voy? Él no le está hablando acá a los profetas de Baal, le está hablando al pueblo de Israel. Y escuchen este versículo que es completamente importante para nuestras vidas. Dice, ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando, tambaleando entre dos opiniones? Me imagino, Elías ahí fue una autoridad impresionante, ¿no? Si el Señor es Dios, si Yahweh es Dios, eso es lo que está diciendo, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Pero sin embargo, la gente se mantenía en un silencio absoluto. ¿Ven qué interesante este versículo, no? Miren, vayan a 2 Corintios 6, 16. 2 Corintios 6, 16. Este versículo enseña una verdad que es eterna. 2 Corintios 6, 16. Del 15 al 18 vamos a leer. 2 Corintios 6, del 15 al 18. ¿Alguien lo quiere leer? Bueno. ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente, como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas, y yo los recibiré a ustedes, y yo seré su Padre, y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Ven algo parecido? Diciendo, ¿qué unión, qué amistad hay entre el incrédulo y el cristiano? No hay ninguna. De la misma manera que no hay ninguna amistad entre el Cristo y el diablo. Y la Biblia llama a los incrédulos hijos del diablo y a los cristianos hijos de Dios. Entonces está diciendo, ¿qué clase de unión hay entre el incrédulo y el cristiano? Sin embargo, muchas veces nosotros con los incrédulos vivimos como si fueran iguales a ellos. Ahora, presten atención a esto que es importante. No es que yo no me tengo que juntar con un incrédulo. Yo no me tengo que mostrar igual que un incrédulo. ¿Ven la diferencia? No es que tengo que esquivar a cualquier persona que no sea cristiana. Es que yo tengo que mostrar que soy distinto. ¿Por qué? Porque no hay ninguna cosa que nos ponga en común. Nada. Yo puedo compartir algo. Puedo compartir un partido de fútbol. Puedo compartir, un trabajo. Puedo compartir estas cosas que son cosas de la vida. Pero no comparto la vida espiritual. No comparto la mente, no comparto las cosas que hay dentro del corazón. No tengo que tener los mismos sueños o las mismas esperanzas que un incrédulo. Si yo tengo los mismos deseos, sueños y esperanzas que un incrédulo, soy un incrédulo. Porque tiene que haber algo completamente diferente, porque mi corazón ha sido transformado si soy cristiano.
Y acá Elías está diciéndole al pueblo, muchachos, ¿hasta cuándo van a estar entre las dos opiniones? Como diciendo, ¿hasta cuándo van a estar con un pie afuera y un pie adentro? Ahora, presten atención, la Biblia es una palabra viva, dice. Y este versículo es como si Dios nos lo estuviera diciendo también a nosotros hoy. ¿Hasta cuándo nosotros, tomarlo de manera personal, hasta cuándo vos en tu vida vas a seguir tambaleando entre las dos opiniones, queriendo ser cristiano con los cristianos, pero incrédulo con los incrédulos? ¿Hasta cuándo vas a querer seguir estando de los dos lados? Y dice Dios, a través de Elías, en 1 Reyes 18, si Dios es Dios, seguilo. Y si querés poner tu esperanza en las cosas de este mundo, hacelo. Pero definite. ¿Ven? Elías le está diciendo al pueblo, defínanse. Elías le está diciendo al pueblo, muéstrense tal cual son. Porque no sirve para nada estar en una situación intermedia. Dice la Biblia que Dios aborrece, vomita al tibio. Prefiere el frío y el caliente. De la misma manera hoy, nosotros somos, no nos veamos ahí que somos como Elías en esta historia. Veámonos como el pueblo de Israel, ¿no? Cuando hay un héroe espiritual en la Biblia, no te pongas en el lugar de esa persona, sino mirarlo como alguien a quien imitar. Nosotros no somos como Elías, nosotros debemos ser como Elías. Somos como el pueblo. ¿Y el pueblo qué estaba haciendo? Bueno, el pueblo estaba teniendo el título de pueblo de Dios, porque el título así lo seguían teniendo, era Israel, el pueblo de Dios, pero viviendo, adorando a otros dioses y a otros ídolos. Entonces Elías, que su nombre significa mi Dios es el Señor, les está diciendo esto, que Dios sea su Dios, o si no, sigan a Baal, pero identifíquense como seguidores de Baal, y punto. O sea, no estén entre los dos pensamientos, defínanse. ¿Y vieron qué interesante lo que dijo el pueblo? ¿Qué dijo? Nada. El pueblo, dice, mantenía un silencio, un absoluto silencio. ¿Por qué? Porque sabía que Elías estaba tirando la posta, ¿no? Me gusta porque Elías tira la posta. Ahora, vamos al versículo 22. Entonces, arrancó tranquila la escena del monte de Carmelo. Entonces Elías les dijo, bueno, yo soy el único profeta del Señor que queda. Ojo, esto no es... Elías no sabía que había más profetas escondidos. Pero Baal tiene 450 profetas. Ahora, traigan 2 toros, dice Elías. Los profetas de Baal pueden escoger el toro que quieran, que luego lo corten en pedazos, que lo pongan sobre la leña de su altar, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro toro y lo pondré sobre la leña del altar, y tampoco le prenderé fuego. Después, invoquen ustedes el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda enviando fuego sobre la madera, o sea, fuego del cielo, ese es el Dios verdadero. Y dice que toda la gente estuvo de acuerdo. Elías dijo, bueno, vamos a probar quién es el verdadero Dios, vamos a ir al grano, vamos a armar 2 sacrificios. Los profetas de Baal van a armar su sacrificio y yo solo voy a armar mi sacrificio. Si desciende fuego del cielo cuando se invoque a Baal, es porque Baal es Dios y existe y es verdad y todos deberíamos inclinarnos ante Baal. Pero si desciende fuego sobre el altar cuando yo invoque al Dios de Israel, a Yahweh, a YHWH, entonces todos deberíamos inclinarnos ante el Dios de Yahweh, porque fue el que mandó el fuego. Ahora, todos estuvieron de acuerdo. ¿Por qué? Porque era una señal clara. ¿Me entendés? Hoy en día también todos estarían de acuerdo. Ustedes le van y le dicen a alguien, bueno, yo hago que Dios haga caer fuego del cielo y vos vas a creer en él. ¿Las personas saben qué es lo que dirían? De una. Porque siempre están buscando esta señal. Los fariseos le pedían a Jesús todo el tiempo señales. Todo el tiempo. ¿Cómo? El ver para creer. Y acá Elías está diciendo, bueno, vamos a hacer este ver para creer. Entonces todo el pueblo, claro, obvio, todos de acuerdo. Pero me encanta que esto sea todo en base a un ¿qué? A un sacrificio. ¿Vieron? Es el sacrificio. Dios tenía que derramar su fuego sobre este sacrificio. Versículo 25. Así que Elías dijo a los profetas de Baal, empiecen ustedes porque son muchos. Cojan uno de los toros, prepárenlo e invoquen el nombre de su Dios.
pero no le prendan fuego a la leña. Me encanta porque Elías convocó al pueblo, está dando órdenes, así, estaba solo el guaso, él está armando todo el circo. Y lo más gracioso es que la gente le hace caso. Dice que prepararon el versículo 26, entonces ellos prepararon uno de los toros, lo pusieron sobre el altar, después invocaron el nombre de Baal. Escuchen esto, desde la mañana hasta el mediodía, eso más o menos es desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía. ¿Cuántos? 6 horas. Y dice desde la mañana hasta el mediodía, y decían esto: oh Baal, respóndenos. Y dice, pero no hubo respuesta alguna. Entonces se pusieron a bailar, cojeando alrededor del altar que habían hecho. Versículo 27. Cerca del mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. Tendrán que gritar más fuerte. Se mofaba, se burlaba. Sin duda que es un dios. Tal vez esté soñando despierto o quizá esté haciendo sus necesidades. Eso dice la traducción original. Dice, quizás tu Dios esté en el baño haciendo caca. Miren, me llama la atención este humor del profeta, ¿no? Pero ¿saben qué es un ejemplo? El Salmo 2, vamos a buscarlo porque es interesante. Hay algo que esto me hizo acordar. Versículo 4. Vamos a leer del 1 al 4. Del 1 al 5. Del 1 al 5. Dale, bro. ¿Por qué se enojan tanto las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo haciendo planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Rompamos las cadenas, gritan, y librémonos de ser esclavos de Dios. Pero el que gobierna en el cielo se ríe, el Señor se burla de ellos. Después los reprende con enojo, los aterroriza con su intensa furia, pues el Señor declara: he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. Dice que el pueblo, las naciones, viven en contra de Dios. Y el versículo 4 dice, pero el Señor, ¿qué? Se va a reír de ellos, se va a burlar de ellos. Y me parece acá que es como una idea igual. Ahora Dios se está burlando a través del profeta, ¿no? Del pueblo que se está burlando de él. Recuerden algo, el que se burla de Dios con su manera de vivir, en algún momento Dios se va a burlar de él. Si vos te reís de Dios con tu manera de vivir porque vivís en desobediencia, haciendo las cosas mal, tenés que saber esto, en un momento Dios se va a reír de vos. Si vos confías en las cosas de este mundo, como el pueblo ahora estaba confiando en Baal, tenés que saber esto, Baal nunca, jamás te va a escuchar. Dice, no había voz que respondiese. Cuando nosotros, esto es un ejemplo claro de la humanidad, es un ejemplo claro de nosotros, somos así. Depositamos nuestra confianza en cosas de este mundo y después esperamos que las cosas de este mundo solucionen nuestros problemas. Y los ídolos que la gente arma no tienen valor, no tienen poder, no tienen voz. No había voz, dice. Dice, voy a leer de vuelta a partir del versículo 27. Dice, cerca del mediodía Elías comenzó a burlarse de ellos. Tendrán que gritar más fuerte, se mofaba, sin duda que es un dios. Tal vez esté soñando despierto o quizás esté haciendo sus necesidades. Seguramente salió de viaje o se quedó dormido y necesita que alguien los despierte. Todas las cosas que Elías menciona son cosas que justamente no haría un dios. ¿Se dan cuenta? Son cosas que ¿quién haría? Un ser humano. Lo que Elías está diciendo es, ustedes están confiando en el hombre, no en Dios. Ustedes depositan su fe y su esperanza en el hombre, no en Dios. Ahí está el problema del ser humano. Maldito, dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. Bendito el que confía en Jehová, dice después. Y Elías está diciendo, su Dios no existe, su Dios no es real. Sin embargo, toda la nación lo estaba adorando. Nosotros somos llamados a decirle al mundo que su Dios o en aquello en donde están depositando su confianza y su esperanza no es real. Que el único real es Dios, el Dios verdadero. Ahora, miren qué interesante, ellos no se dan por vencidos, dice el 28. Así que ellos gritaron más fuerte, como si Dios, Baal, fuese sordo, ¿no?
Y dice, esto es interesante, cómo acostumbraban, escuchen la costumbre, cómo acostumbraban a hacer, se cortaron con cuchillos y espadas hasta quedar bañados en sangre. ¿Qué clase de Dios era Baal que mandaba esto? Imagínense la idea que ellos tenían de Baal, un Dios que te pide que te cortes, que te lastimes con un cuchillo, con una espada, y que te bañes en sangre. Ellos están tratando de hacer alguna especie de sacrificio, algún llamado de atención para que el Dios Baal, les responda. ¿No es igual el hombre? Es como si el ser humano fuese toda la historia igual, ¿no? Es siempre igual. Nosotros vemos en televisión y en las noticias gente que hace locuras y cualquier cosa, con tal de que su Dios les responda. Caminan hasta Altagracia, hacen cierta cantidad de peticiones y oraciones repetitivas. ¿Cómo? Las botellas de la difunta Correa, la ruda en las puertas y... sé de la ruda en las puertas. Ah, sí, también. Primero de agosto. ¿Y cuántas cosas más hay, no? Y vemos todo esto, vemos gente tratando de invocar a un Dios que no existe. Esta es la historia de la humanidad. Y gente que le prende la vela a un santo o que levanta una oración a una imagen. Pero también nos vemos a nosotros, poniendo nuestra esperanza en cosas de este mundo, ¿no? Que no son el Dios verdadero. En cosas que no nos pueden traer satisfacción, ni verdadera libertad. Y dice, versículo 29, gritaron disparates toda la tarde. Y escuchen esto, hasta la hora del sacrificio vespertino. Ahí voy a explicar esto. Pero aún no había respuesta, ni siquiera se oía un solo sonido. La otra versión dice, pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Esto es un adelanto de lo que va a ser el juicio final. No va a haber voz que responda ante las peticiones de cualquier persona que no depositó su esperanza en el Dios de la Biblia. Pero es interesante, ¿vieron hasta qué momento ellos gritaron? Hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. ¿Qué sacrificio? El sacrificio que estaba en el ritual del pueblo de Israel, que ellos se habían olvidado, que ellos lo habían abandonado por completo. Es muy interesante esto. Elías va a sacrificar el toro en la hora en la que el pueblo debía estar sacrificando el sacrificio en el templo. ¿Se entiende? Es como que Elías está haciendo lo que todo el pueblo debería estar haciendo. Por eso les digo que Elías es como una persona en su época que vive lo que todos deberían estar viviendo. Todos deberían estar viviendo de la manera que está viviendo Elías en Israel. ¿Quién lo está haciendo? Ninguno. Vos y yo debemos ser ese ejemplo en nuestro hogar de cómo se debe agradar a Dios, aunque los otros no lo hagan. Como Elías era en Israel un ejemplo de cómo agradar a Dios, aunque nadie agradaba a Dios. Vos sos el que tendría que estar ofreciendo el sacrificio de tu vida en el momento adecuado, aunque el resto no lo haga. Y llegó el turno de Elías, versículo 30. Se ve que la gente estaba media lejos. Quizás estaba lejos porque estaba asustada porque los profetas andaban con cuchillos, ¿no? Llenos de sangre. Esto también debe haber sido medio aterrador, medio turbio, ¿no? Decir que era de día. Si hubiese sido de noche hubiese sido más turbio todavía. La cuestión es que Elías dice que llama a la gente. Es como que el pueblo estaba lejos. Claro, estaban seguramente haciendo, sacrificio del otro. Y él estaba en otro lugar. Exactamente, estaban en una situación dividida. Pero es posible también que el pueblo esté lejos porque estamos hablando de mucha gente. Y estaban todos los profetas. También el pueblo no creo que se haya querido acercar mucho, ¿eh? Por su propia vergüenza. Ya Elías los había dejado mudo a todos con lo que les había dicho. Y el pueblo, es interesante esto, estuvieron muchas horas así. Yo veo que acá el pueblo tenía dos cosas en mente. Primero, las palabras de Elías. ¿Cuál era la palabra? ¿Hasta cuándo van a estar? Dividido entre los dos pensamientos. Y después, ver que Baal no respondía. Entonces el pueblo ya se estaba dando cuenta que estaban completamente equivocados.
Primero por la exhortación de Elías y segundo porque Baal, al cual ellos estaban rindiéndole culto, no tenía ninguna clase de valor ni de poder. Es decir, que el pueblo estaba en una vergüenza absoluta. Y Elías también pide que el pueblo se acerque. ¿Por qué? Porque él sabe que Dios le va a responder. Y no quiere que quede ninguna duda de que él está haciendo alguna especie de trampa. Y fíjense por qué les digo esto. Vengan acá. Así que todos se juntaron a su alrededor, mientras él preparaba el altar del Señor que estaba derrumbado. Ese es el ministerio de Elías. Eso fue la historia de Elías. Es construir un altar para que se adore de vuelta a Dios, que había estado arruinado. Versículo 31. Tomó 12 piedras, una para representar a cada tribu de Israel. Pero Israel, fíjense que estaba dividido. Lo interesante acá no es que tomó 10, tomó 12. Porque Dios seguía amando a la nación completa. Y dice, tomó 12, versículo 32, y usó las piedras para construir el altar en el nombre del Señor. Luego, cavó una zanja alrededor del altar con capacidad suficiente para 15 litros de agua. Apiló la leña sobre el altar, cortó el toro en pedazos y puso los pedazos sobre la madera. Estaba haciendo el trabajo de Elías de un sacerdote. Una vez que lo hicieron, les dijo, me salté. Dice, luego dijo, llenen 4 jarras grandes con agua y echen el agua sobre la ofrenda y la leña. Es interesante que sacaron agua en medio de una sequía inmensa también. Están quizás tirándolo las últimas provisiones. Dice, llenen 4 jarras con agua, échenla sobre la ofrenda y la leña. Imagínate esto, ¿no? Vos estás por hacer un asado, tirás la carne a la parrilla, tenés ya listo el carbón, pero antes de arrancar, venís con un par de baldes de agua y mojás todo, ¿no? Bastante raro esto. Elías no quería que quede duda de lo que iba a pasar. Versículo 34. Una vez que lo hicieron y todo estuvo empapado, Elías les dijo, bueno, háganlo de nuevo. Cuando terminaron les dijo, háganlo otra vez. ¿Cómo mandaba? Así que hicieron como les dijo, ¿no? Versículo 35. Dice que el agua corría alrededor del altar, tanto que hasta colmó la zanja. Es decir, imagínate que vos tenés que prender un tronco abajo del agua. Es más o menos lo mismo. Podríamos decir que una situación como imposible. Elías quería que no quede duda de que si ese altar se prendía porque Dios quería. Elías no quiere que no quede duda de que si algo de fuego caía y descendía ahí, no era algo que él mismo había hecho. O sea, Elías quería quitar toda posibilidad humana. ¿Ven? No hay posibilidad humana de prender esto. No se puede, porque hay agua. Tiene que venir con, no sé, tiene que haber un incendio. Pero igual, es agua. O sea, estaba todo repleto de agua. Se armó como, o sea, el altar se transformó casi en una pileta. Completamente imposible. Exactamente. Recuerden, un rey impío, 850 profetas falsos, un pueblo idólatra, un solo profeta de Dios y un altar lleno de agua, pero que estaba arreglado. Y un profeta que estaba siendo fiel a Dios. Y dice el versículo 36, a la hora que solía hacerse el sacrificio vespertino. Es decir, a la hora en la que Israel tendría que estar sacrificando en el pueblo, en el templo. A esa hora Elías, dice el profeta Elías, caminó hacia el altar y oró. Y esta oración es clave para entender cuál era la motivación. Porque si hay algo importante en el cristianismo es la motivación. No cómo lo hacemos, sino por qué lo hacemos. Escuchen cuál era la motivación. Oh Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Jacob. Es decir, Dios, el Dios de la historia de Israel. Demostrar que hoy tú eres Dios en Israel. O sea, ¿cuál es la motivación de Elías? A lo largo de toda su vida, mostrar que Dios es el verdadero Dios y que no hay otro. Vos también tenés que tener esta misma mente, ¿no? Mostrar que Dios es Dios y que yo soy tu siervo. Esa palabra es Eved en el hebreo. ¿Saben qué significa? Esclavo. O sea, Elías se veía como un funcionario de Dios. No, Elías se veía como un esclavo. Y era Elías. ¿Cuánto más yo? ¿No?
Dice, demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Es decir, Señor, demostrarle a este pueblo que yo no soy un profeta caprichoso que ando con ganas de que caiga fuego del cielo. Demostrar a esta gente que lo único que yo estoy haciendo es lo que ellos deberían estar haciendo. ¿Qué? Obedecerte. Obedecerte. Dice el 37, oh Señor, respóndeme. Respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú los has hecho volver a ti. ¡Qué oración! ¡Qué oración! ¡Qué oración tan hermosa! ¡Qué motivación tan linda!, ¿no? Dice la otra versión, respóndeme, Señor, para que conozca este pueblo que tú eres Dios, el que te vuelves, y dice, y que tú te vuelves a ti, al corazón de ellos. Como diciendo Elías, Dios, demostrar que no solo vos sos el verdadero Dios, sino que todavía querés volver a darles una nueva oportunidad a este pueblo. Y es el mismo Dios que sigue existiendo hasta el día de hoy y que va a vivir por los siglos de los siglos. El Dios eterno que perdona. Y dice que al instante, el fuego del Señor cayó del cielo y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo. Hasta lamió toda el agua de la zanja. Y cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron, el Señor es el Dios. Sí, el Señor es el Dios. Y así termina esta historia. Dios responde a la oración. Pero esto es interesante. Dios pone en ese toro la culpabilidad del pueblo. Escuchen esto, porque esta es la parte más importante. Y esto es el centro del Evangelio. Este fuego debería haber caído sobre Israel. ¿Por qué? Porque se habían apartado de Dios. Todos se habían apartado de Dios, ¿eh? El pueblo estaba en incredulidad. Este fuego debería haber caído sobre el pueblo. ¿El toro había hecho algo? Pobre toro. El toro y cada animal que era sacrificado en el templo era un recordatorio de que ese animal, ¿se acuerdan? Expiar, cubría el pecado, lo cargaba. El animal inocente representa al pueblo culpable en ese altar. Y la ira, el fuego que consume, el fuego de Dios, porque la Biblia dice que Dios es un fuego consumidor. Ese fuego consumidor cae sobre el animal cuando debería caer sobre el pueblo. Y el pueblo es perdonado, y el pueblo vuelve en arrepentimiento a Dios. ¿A quién le vas a acordar esto? A Cristo. En la cruz del Calvario, Cristo recibe el fuego de la ira de Dios, lo consume completamente a Él, cuando en realidad debería haber caído sobre todo lo que estaban alrededor y sobre todo el planeta Tierra. Pero descansó en un sustituto, Cristo. Y Cristo, a través de su sacrificio, hace que el pueblo pueda recibir misericordia. ¿Vieron? El pueblo se volvió al Señor, pero fue todo en base a un sacrificio. Es decir, que acá lo lindo no fue que el pueblo recibió una demostración visible de fuego, es que hubo un sacrificio y un animal que ocupó el lugar del pueblo. Dios vio que cada uno de nosotros vivía de la misma manera, en incredulidad, en desobediencia, en rebeldía, lejos de Dios. Dice la Biblia, apartados del Señor, sin esperanza, sin Dios. Y Él, en vez de derramar su ira sobre nosotros, en vez de castigarnos a nosotros, castigó al Señor Jesucristo, que era inocente, santo, sin mancha, sin culpa, para que lo único que nosotros obtengamos sea la misericordia y la gracia de Dios. Y para que nosotros, escuchen esto, podamos exclamar como el pueblo este. Pero miren de vuelta el 39, cuando la gente lo vio, ¿qué hizo? Cayeron rostro a tierra. Eso significa que sus frentes empezaron a apoyar el suelo. Y empezaron a decir, es como si empezaran a repetir, el Señor es Dios, el Señor es Dios, el Señor es Dios. Lo que están diciendo ahí es, Yahweh es Dios, Yahweh es el verdadero Dios, Yahweh es el verdadero Dios. Y al decir esto, ellos están diciendo, solo a Dios debemos adorar. A ese Yahweh, ese
Dios que se le reveló, ¿se acuerdan a Moisés? Él es el verdadero. Ahora, si vos has sido convencido por medio del Evangelio que Dios es el verdadero Dios, te hago la misma pregunta que Elías le hizo al pueblo. ¿Hasta cuándo vas a estar entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo vas a estar entre los dos dioses? O uno o el otro. Si no hay arrepentimiento, va a haber juicio. Y termina el 40 diciendo, entonces Elías ordenó, atrapen a todos los profetas de Baal, no dejen que escape ninguno. Los agarraron a todos, y dice que Elías los llevó al valle de Sisón, y allí, Elías, escuchen, Elías los mató. Era bravísimo Elías. Elías era bravísimo. Porque hay juicio sobre el falso profeta. Hay juicio sobre el que vive en contra de los mandamientos de Dios. Pero el pueblo que recibió, misericordia. Gracias. Este pueblo que, como ya vamos a seguir viendo a lo largo de la historia, va a seguir apartándose. Pero Dios sigue enseñando una verdad a lo largo de toda la historia. ¿Saben lo que pasa acá? Es que fue diferente. La enseñó en un monte en vez de seguir enseñándola en el templo. ¿Cuál es la historia? Necesitamos un sacrificio para que Dios nos descargue su ira sobre nosotros. Necesitamos que alguien ocupe nuestro lugar. Y como vamos a ver, este toro no fue perfecto. ¿Por qué? Porque ahora el pueblo va a seguir necesitando sacrificios. Ni una y otra vez, hasta que venga el sacrificio perfecto y hasta que reciba el juicio y la ira perfecta. Y recién ahí no haya más necesidad de sacrificio. Dios nos dio a su único Hijo hace 2000 años para que Él sea el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Para que todo aquel, dice la Biblia, que crea en Él, que se vuelva a Él, que se arrepienta y se rinda rostro a tierra ante Él, no se pierda, sino que reciba la vida eterna. De vuelta, ¿en dónde estás? ¿En cuál de los dos lados estás? Si estás en el lado de con un pie en la iglesia y con otro en el mundo y todavía no te la querés jugar, te digo de parte de Dios, porque lo dice acá en su palabra, esto: jugátela, jugátela por Dios, porque vale la pena. Y porque Dios es santo y Él no juega. Y si Él no juega, nosotros tampoco tenemos por qué jugar. Arrepintámonos de nuestros pecados. Hagamos todo lo que tengamos que hacer. Obedezcamos todas las leyes que nos quedan por cumplir. Sigamos todos los mandamientos. No para ganar la aprobación de Dios, ¿no? Sino porque esa es la marca de un verdadero cristiano que ya ganó la aprobación de Dios al creer en Jesús. No cumplamos las leyes que tengamos que cumplir para ganarnos el favor de Dios, sino que cumplamos las leyes creyendo y sabiendo que ya nos hemos ganado el favor de Dios. Y que Dios ya ha hecho el sacrificio por nuestros pecados. Y hay salvación para todos nosotros. No seamos como el pueblo, seamos como Elías. Vivamos en santidad, buscando agradar a Dios en todo momento y en todo lugar. Vamos a orar.